Bueno, buenas tardes. Antes de empezar les pido un poquitito para agradecer a la Academia por la invitación. Es un honor y una gran responsabilidad de estar acá. A Henry ni que hablar por esta invitación y por ser quien me estimuló a formar parte de este grupo de toxicidad hepática que él menciona y que la verdad es un placer trabajar ahí. La idea es charlar de los mecanismos y el manejo de la injuria hepática que inducen los biológicos y dentro de ellos que induce la inmunoterapia. Soy clínica por excelencia, así que la perspectiva de esto va a estar desde un clínico. Los biológicos vienen creciendo a pasos agigantados, cada vez hay más target y cada vez alguno de ellos amplía sus indicaciones. Hoy hay más de 120 agentes biológicos disponibles y aprobados por FDA. La gran mayoría de ellos son anticuerpos monoclonales, pero también hay citoquinas, hay proteínas recombinantes de fusión. Y las patologías donde más se utiliza todo esto son las enfermedades reumatológicas de origen autoinmune, el cáncer, ni que hablar, y las enfermedades inflamatorias, sobre todo las enfermedades inflamatorias intestinales, donde obviamente en mi especialidad donde más las manejamos. Con el propósito de esta charla decidí dividir a estos fármacos, a los biológicos, según su mecanismo de acción. Y para eso hay 4, los antagonistas del TNF-alfa, los antitumor o antilinfocito, los antagonistas del receptor de interleuquinas y los inhibidores del punto de control inmunitario. Simplemente son ejemplos en cada categoría de los que más se utilizan y como pueden ver, la enorme mayoría de ellos son anticuerpos monoclonales, ya sea humanos, quiméricos o humanizados, pero la gran mayoría son anticuerpos monoclonales. La excepción es el etanercept, que como vamos a ver se utiliza en enfermedad inflamatoria, ustedes lo saben, voy a mostrar algunos slides, y es el único que es una proteína de función recombinante. Lo que aparece en rojo son aquellos que están catalogados, según los criterios de toxicidad hepática, como fármacos tóxicos A o B para el hígado. Eso significa que tienen más de 50 casos publicados o entre 20 y 50 casos publicados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos fármacos hace poco que están en el mercado, entonces el post-marketing de estos fármacos es lo que más da el potencial tóxico y por tanto todavía de la gran mayoría de ellos no conocemos el potencial tóxico. Cuanto más se usa un fármaco, más rápido podemos ver esto, pero estos fármacos se usan en situaciones muy específicas y por tanto su uso puede ser menor que lo que puede ser un antibiótico, que lo que puede ser un antiinflamatorio. Por tanto, el verdadero potencial de estos fármacos falta conocerlo y muchos de ellos todavía se clasifican como E asterisco, es decir, no sabemos, pero tienen un alto potencial de ser fármacos tóxicos para el hígado. Vamos a empezar con los anti-TNF-alfa, el primer grupo, el infliximab, el adalimumab y el etanercept, que son los fármacos que más utilizamos. El TNF-alfa, todos saben, es una proteína, una citoquina que está producida principalmente por macrófagos y por linfocitos, que lo que sucede es que es la principal reguladora de la respuesta inflamatoria normal, se cliva en su porción extramembrana y puede captarse en la célula target, como puede ser una célula endotelial, y la inflamación lo que hace es clivar acá y puede unirse a un receptor de tipo 1 o a un receptor de tipo 2 y desencadenar la cadena inflamatoria. El anti-TNF lo que hace es bloquear esta acción, frenar esta acción antiinflamatoria. La injuria hepática por estos fármacos en un principio no fue detectada y en general fue detectada en el post-marketing. Y en los primeros se consideraba que eran fármacos con alta capacidad de alterar o de atacar de manera autoinmune y el hígado aparece después en toda esta historia. Se conoce bastante de su presentación clínica, se conoce bastante de sus hallazgos histológicos, pero se conoce poco todavía de los mecanismos patogénicos que determinan esta toxicidad.
Hay dos hipótesis, yo se las voy a mostrar acá de una forma bastante simplificada. Como les decía, la visión que tengo es clínica del problema. El TNF-alfa tiene como una de sus funciones inhibir a los CD8, a los citotóxicos y a las células B autorreactivas, de manera de bajar esas posibilidades de dar una enfermedad inmunológica. Cuando uno bloquea el TNF-alfa, no sabe hacia dónde de estas situaciones se puede dar, pero podemos estar ante un estímulo del CD8 que antes bloqueaba y de las células B reactivas, aumentando la producción de linfocitos, aumentando la producción de autoanticuerpos, y esto explicaría de alguna manera el aumento del riesgo de las enfermedades inmunológicas. El segundo mecanismo también tiene que ver con la regulación, ya sea porque actúa sobre el receptor 1 que les mostraba en la imagen o porque actúa sobre el receptor 2. En este caso estaría una respuesta inflamatoria, en este caso una respuesta antiinflamatoria. Este equilibrio es el que se mantiene entre algo que hay que atacar e inflamar y frenar eso para que no prosiga. Y cuando nosotros hacemos el bloqueo, cuando damos el fármaco, no sabemos si vamos a ir hacia la parte del receptor 1 donde aparecería una injuria hepática o hacia la forma 2 donde aparecería una regeneración hepática. Se piensa que esto depende del individuo, depende de factores genéticos, pero no se sabe realmente cuál de estas situaciones es la que lo puede dar. Si vamos a los aspectos clínicos del anti-TNF-alfa, este es uno de los estudios más importantes que hay, es un estudio prospectivo con 5 años, donde los autores, esto se lleva a cabo en Islandia, y los autores, después de ver 1.776 casos de pacientes expuestos a infliximab, etanercept o adalimumab, encuentran 11 casos de toxicidad hepática. Esto es un poco menos del 1% de los pacientes expuestos. Es muy difícil en toxicidad contar con el numerador, contar con el número de pacientes expuestos para poder hablar de prevalencia, y este trabajo lo tiene. 9 de esos casos eran por infliximab y los expuestos a infliximab habían sido 120, por tanto podemos decir que 1 cada 120 pacientes que recibe infliximab va a ser una hepatitis tóxica. Eso es un número verdaderamente alto para toxicidad. Habitualmente hablamos de 1 en 10.000, 1 en 20.000, 1 en 5.000, pero 1 en 120 es mucho. Para adalimumab fue un caso en 270 y para el etanercept un caso en 430 expuestos. Claramente, cuanto más pacientes vemos con esto, más chance tenemos de ver o de asistir a una toxicidad hepática. En 8 de esos casos, según la escala de Sioms-Rukams, que es la que se utiliza para toxicidad, fueron altamente probables, es decir, que es muy difícil que pueda corresponder a otra cosa. Los 3 restantes fueron probables. La latencia, desde que se empieza a dar el fármaco hasta que aparece el problema a nivel hepático, 3 meses, y en 8 de 11 fue hepatocelular, es decir, predomina lo necrótico, predomina las transaminasas sobre la colestasis. También aparecen los anticuerpos positivos en varios de estos casos, y 5 de estos pacientes fueron tratados con corticoides. Un dato que me parece muy importante es que 8 de estos pacientes fueron retratados con otro anti-TNF-alfa, no el mismo, pero sí anti-TNF, o sea, el que había sido con infliximab de repente recibió el adalimumab y no aparece la reacción hepática, es decir, que parecería posible tratarlos dentro de la misma familia con otro de los fármacos. Este trabajo es parecido, este grupo es el grupo de Estados Unidos, el grupo del Lilly, con 34 casos. También predomina el infliximab sobre el resto de los fármacos anti-TNF. También el patrón hepatocelular, o sea que eso es algo que es bastante frecuente en estos fármacos. Los marcadores serológicos están presentes en muchos de estos pacientes, los marcadores de autoinmunidad están presentes, y cuando estos pacientes son biopsiados también encontramos elementos de autoinmunidad en la histología. También nuevamente 5 casos fueron tratados luego de toxicidad con otro de los fármacos y no parece reaparecer la injuria hepática. O sea que si bien es un efecto de la familia, no sería tan dependiente, o sea, sería muy dependiente del fármaco que estamos utilizando. Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves con los anti-TNF? Tienen una clara evidencia de toxicidad, mostrábamos las cifras. El patrón hepatocelular es el más frecuente y los elementos de autoinmunidad también frecuentemente están presentes, y hay varios casos reportados de ausencia de toxicidad cruzada, o sea, podemos intentar con otro, depende vinculado
sobre todo a la estructura molecular y no al mecanismo de acción, y por eso que podríamos cambiar los fármacos, y los mecanismos patogénicos aún son poco claros. Pasemos ahora al segundo grupo, al antitumor o al antilinfocito. Gentusumab, inotuzumab y rituximab son los que tienen más toxicidad hepática. Empecemos por el rituximab, que es un fármaco que claramente conocemos mucho más que el resto. El rituximab es un anticuerpo quimérico, un anti-CD20, que se utiliza en el linfoma no-Hodgkin, en la leucemia linfocítica crónica, pero también en muchas otras enfermedades autoinmunes. El rituximab tiene capacidad y tiene descrita alteraciones de las transaminasas, pero fundamentalmente y la principal preocupación cuando uno utiliza el rituximab es la reactivación de una hepatitis B que el paciente pudiera tener previamente. Hay muchos casos de vinculación de reactivación de la hepatitis B con este fármaco y de manera peculiar, por decirlo así, lo podemos ver en un paciente que tiene el antígeno S positivo, pero es muy importante saber que este fármaco es capaz de serorevertir, es decir, de volver nuevamente activo un virus en un paciente que tenía una hepatitis B resuelta. Un paciente que tenía anticuerpos anti-S, si nosotros le damos el rituximab, tiene riesgo de serorevertir y volver a tener una hepatitis B. Lo primero que pasa es que aumentan los niveles de DNA y luego cuando uno retira el fármaco, cuando termina el tratamiento, se produce en el individuo una reconstitución inmune. Esa reconstitución inmune, si se produjo la seroreversión, va a llevar a una hepatitis aguda que puede ser grave, mucho más de las que estamos acostumbrados a ver, que tiene una severidad alta, una mortalidad de un 10% y que requiere de un tratamiento inmediato. Por eso estos fármacos, cuando los utilizamos, tenemos que utilizarlos sabiendo si el paciente tiene o no una hepatitis B y si la tiene, usar medicación para la hepatitis B para poder usar estos fármacos de manera segura. El gemtuzumab y el inotuzumab son fármacos que son bastante más específicos, sobre todo en las leucemias agudas. Son ambos anticuerpos humanizados, anti-CD33, anti-CD22. En el caso del gemtuzumab estuvo en el mercado por un periodo de 10 años, se retiró por hepatotoxicidad y posteriormente se mostró que con dosis menores la balanza riesgo-beneficio estaba a favor de los beneficios y reingresa al mercado en el 2017. Es frecuente que tengan elevación de ALT, 5 veces el valor normal o por encima de esto, que es lo que consideramos significativo en hepatología, es en un 2 a un 5% y es bastante frecuente la presencia de una hiperbilirrubinemia aislada. Sin embargo, lo más grave y lo más importante con estos fármacos es que son capaces de dar el síndrome de obstrucción sinusoidal. Intrahepático, hacen una severa hipertensión portal, severa citis, puede haber falla hepática y esto se puede ver en un alto porcentaje porque este síndrome de alta gravedad, un 35%, es muchísimo. Se ve sobre todo cuando el paciente recibió un trasplante de médula ósea, ahí es donde la prevalencia es mayor. Y lo que sucede es que el sinusoide tiene CD22, CD33, entonces cuando damos estos fármacos podemos exponer a que se ataque al sinusoide hepático y de ahí este síndrome de obstrucción sinusoidal. Para el final, los inhibidores del punto de control inmunitario, que hoy son la clave en oncología, es el tratamiento de muchos tumores hoy en día. Son anticuerpos monoclonales. Yo acá señalé el ipilimumab, que es un anti-CTLA4, y el nivolumab, que es un PD-1, porque son los que están más descritos, pero no son los únicos. El pembrolizumab también tiene toxicidad, y como les mencionaba al inicio, la mayoría de ellos son E asterisco, un alto potencial de toxicidad hepática, y voy a intentar mostrarles por qué es esto. Son utilizados sobre todo en cáncer metastásico, el melanoma es uno de los más frecuentes, el pulmonar y el renal con metástasis. Y estos fármacos, ¿dónde actúan? A mí me resulta bastante interesante el mecanismo que tienen de acción en una forma fisiológica, en una forma normal. La célula presentadora de antígeno lo que hace es presentar el antígeno a la célula T de manera de activarla para que reaccione y para que inflame. Cuando esto sucede, la célula T comienza a expresar
estos marcadores, estas proteínas, el CTLA4, el PD1, que qué es lo que hacen cuando se encuentran con su ligando, frenan esta respuesta inmunológica. Es como una autorregulación, porque si no la respuesta inmunológica sería completamente patológica y aparecerían todas las enfermedades inmunes frente a cualquier célula que nos presente un antígeno. Las células tumorales, muchas de ellas, lo que han es mimetizado este mecanismo. Entonces, una vez que la célula tumoral contacta con el linfocito T, también tiene el ligando que hace que frene, que inactive al linfocito T para que no destruya la célula tumoral. De esa manera, cuando nosotros damos estos inhibidores del punto de control, el PD1, el CTLA4 se consideran los puntos de control, damos estos inhibidores del punto de control, permitimos que el linfocito T se active y active los mecanismos necesarios para destruir a la célula tumoral. Ese es el mecanismo de acción que tienen estos fármacos. ¿Pero qué pasa? Claramente, cuando nosotros hacemos esto, estamos abriendo una especie de caja de Pandora, porque no solamente van a actuar a este nivel, sino que los linfocitos T van a estar permanentemente activados, de manera de que podría gatillarse enfermedades autoinmune-like o símil autoinmune en cualquiera de los órganos. Y estos fármacos tienen posibilidad no solo de hepatitis, neumonitis, colitis, alteraciones severas a nivel de piel, y el mecanismo sería este. Muy efectivos a nivel tumoral, y sobre todo son fármacos que tienen la capacidad de mantener la respuesta tumoral una vez que se obtiene, pero estos son los riesgos. Cuando nosotros vamos a la clínica, la hepatitis asociada, su prevalencia depende un poquito de cuál usemos. Es un poco más cuando usamos anti-CTLA4 como el ipilimumab, que se habla de 3 a 9% de hepatitis. Cuando hablamos de los anti-PD1 como el nivolumab, un 1 a un 2%. Estas prevalencias son difíciles, la mayoría de ellas son obtenidas de los estudios oncológicos, de los trials de oncología, donde no siempre los conceptos de hepatitis y de toxicidad hepática son los mismos, por tanto a veces es difícil manejar números. Cuando se combinan estos fármacos, que también es una cosa frecuente, potencia la posibilidad de hepatotoxicidad y la prevalencia aumenta un 17%. El patrón puede ser hepatocelular o colestásico, puede predominar la ALT, puede predominar la fosfatasa alcalina y puede ir desde una lesión muy leve, que simplemente retirando el fármaco se soluciona, a un fallo hepático fulminante. La latencia también es variable, de 1 a 3 meses luego que se empieza el fármaco. En la mayoría de los casos de toxicidad hepática por cualquiera de estos fármacos no aparecen autoanticuerpos cuando nosotros hacemos la búsqueda. La evolución en general es buena luego que se discontinúa el fármaco y en general luego de un curso de esteroides. Estos son los puntos más interesantes y sobre los cuales todavía no hay una respuesta clara. Y acá lo que traje fue el mejor trabajo que para mí hay en este tema si lo miramos desde la perspectiva hepatológica. Es un trabajo hecho por hepatólogos sobre este tipo de fármacos y aporta unos cuantos datos para seguir trabajando sobre el tema. En esos 2 años, todo aquel paciente que había recibido este tipo de biológicos y que había desarrollado una hepatitis grado 3 significa más de 5 veces el valor normal de las transaminasas y una bilirrubina elevada, fueron derivados a un centro de patología. Si bien fueron 19 los casos que se dio esta situación, se aplican los criterios de descarte de otras causas, que eso es fundamental y no sucede con los trials oncológicos, y quedan 16 pacientes. Uno de ellos tenía una hepatitis E, por ejemplo, que explicaba la elevación de las enzimas y no era el fármaco la causa. Otro tenía una invasión tumoral hepática que también explicaba eso y no era el fármaco. Y lo que hicieron acá también fue hacer biopsias hepáticas de protocolo a todos los pacientes, cosa que en la práctica clínica no es tan frecuente. De los 16 pacientes que se incluyeron, que representan 3% más o menos de los pacientes de total, 9 casos correspondían a un PD1, lo que hace un 2%, bastante parecido a los números que mostramos previamente, y 7 casos fueron con un anti-CTLA, y eso fue un 6% aproximadamente. También nuevamente altamente probable en la mayor parte de la muestra, los 2 restantes probables, los patrones completamente diferentes, coincidencia con lo que veníamos charlando. La latencia 5 semanas, es un poco menor la latencia para anti-CTLA4 que para los anti-PD1,
pero más o menos son las latencias que tenemos. Los anticuerpos negativos o cuando estaban presentes a títulos muy bajos y no los patrones que estamos acostumbrados a ver en hepatitis autoinmune. ¿Qué pasó con las biopsias? Las biopsias creo que en este caso son tremendamente importantes. El infiltrado inflamatorio no tenía células plasmáticas, que eso es típico de una hepatitis autoinmune, sino que tenía más bien linfocitos. Tiene más que ver con el mecanismo que mencionábamos. Más de la mitad de las biopsias mostró una colangitis linfocítica y una distrofia ductal. Tampoco son elementos típicos de la enfermedad autoinmune, que quizá era lo que uno esperaba encontrar. Y esto es interesante para seguir estudiando. En 5 casos de los que era por anti-CTLA se vieron algunos elementos histológicos típicos, una hepatitis granulomatosa y la presencia de linfocitos CD8. Cuando un paciente es expuesto a los dos, queda mucha duda de saber cuál de los fármacos pudo ser. Si nosotros tenemos algún elemento, quizás sea este, quizás sea otro, que nos permite identificar, es importante. Cuando tenemos una toxicidad a un antibiótico, los planes y las opciones posteriores son muchas, pero cuando tenemos una toxicidad a un fármaco como esto, quizá el paciente no tenga un plan B, un plan C o un plan D para elegir. Por tanto, la postura como clínicos en ese momento es importante saber quién la dio y qué riesgo tiene. El manejo terapéutico en este trial fue individualizado. No es que alteración del hepatograma es igual a corticoides. Trataron de ver cuál se iba a beneficiar del corticoide. No olvidemos que estos fármacos tienen un mecanismo de acción que pretende bloquear esa respuesta, bloquear la posibilidad de que la célula tumoral impida la activación del linfocito. O sea que si yo uso corticoides tengo riesgo también de disminuir un poco la eficiencia de estos fármacos, cosa que no es lo que uno pretende en estos pacientes. Entonces, en este caso hubo 6 que no recibieron esteroides, que la mejoría fue espontánea, todos ellos tenían transaminasas y bilirrubina elevada. 3 de ellos recibieron otro anti-PD1. Es decir, fueron reexpuestos. Los números son pequeños, eso hace que no podamos sacar conclusiones, porque de estos 3 casos que recibieron otro PD1, uno anduvo bien, otro falleció por su enfermedad pulmonar, por su enfermedad neoplásica, y el tercero volvió a levantar un poco de transaminasas, pero no hizo una hepatitis grave que hubiera que suspender el fármaco. 8 de esos pacientes sí recibieron corticoides, la respuesta fue buena con los corticoides, nadie sabe cuánto tiempo. En general se trata de que sea poco y poco tiempo, por lo que mencionábamos previamente, pero eso no hay pautas y en ninguno de los pacientes con corticoides se reintrodujo ninguno de los fármacos como para saber cuál es el riesgo de reaparición de la hepatitis que tienen estos pacientes. Por tanto, el DILI o la toxicidad hepática por estos fármacos es más frecuente cuando usamos anti-CTLA4 que cuando usamos los anti-PD1. Tienen diferentes patrones, el patrón no es algo que nos diga es este fármaco o es este otro, tienen diferente severidad, la injuria hepática no es típica de una hepatitis autoinmune, o sea que ahí no tenemos esa forma de hacer el diagnóstico tampoco. Puede ser que la evaluación histológica sea importante para saber dónde estamos parados y para guiar la terapéutica. Los autores lo que hicieron fue, le dieron corticoides a aquellos que más allá de las transaminasas elevadas tenían mucha inflamación a nivel histológico. No siempre hay una correlación directa entre lo que vemos en la LT y lo que vemos en la histología. Y plantea una especie de guideline de manejo para estos pacientes antes del inicio de cualquiera de estos fármacos, saber si el paciente tiene virus B, saber si el paciente tiene virus C, saber qué paciente vamos a tratar. Mucho miedo da tratar hoy un paciente con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, con estos fármacos. Mucho miedo da tratar los cirróticos con hepatocarcinoma, pero hoy es una de las opciones terapéuticas que se plantea para estos pacientes. Durante el tratamiento tratar de tener una bioquímica hepática previo a cada infusión que se le va haciendo al paciente. Y si cuando nosotros chequeamos la LT es normal o es menor a 3 veces, uno podría continuar con el tratamiento, pero cuando esa LT supera las 5 veces o la bilirrubina acompaña
la elevación de la ALT, se debe suspender el tratamiento, descartar otras causas, eso es importantísimo, son pacientes que requieren estos tratamientos, no podemos decir que porque lo tomó es por eso y negarle volver a recibirlo, referirlo al hepatólogo que va a considerar la biopsia hepática. Esta parte es realmente difícil de decidir, es en la cancha, es con el paciente, a quién biopsiar, a quién vigilar, a quién hacerle corticoides, cuánto hacerle y cuánto tiempo, todavía no está definido. Esto es en el consultorio, todo esto que yo les dije lo vivimos y es simplemente una muestra de lo que pasa. Esto es un paciente que estamos viviendo actualmente, 61 años, cáncer de riñón con recidiva local y metástasis pulmonares. El paciente recibe 4 ciclos de combinado ipilimumab, un anti-CTLA4, y nivolumab, un anti-PD1 con una buena respuesta oncológica. Baja el 50% la lesión local y desaparecen las metástasis pulmonares. Pero fíjense lo que pasa. El paciente tuvo una bioquímica hepática cada vez que se hizo la infusión y era normal, pero la ELAT eleva a 30 veces, esto hace 1300 de transaminasas, la bilirrubina alcanza 4, 3 semanas después de la 4ª infusión, es decir, una latencia de 11 semanas. Se descartan otras causas, sabemos que es la toxicidad lo que está pasando y aún no retoma el tratamiento, pero este paciente requeriría una terapia de mantenimiento con uno de los fármacos. ¿Cuál fue el que lo dio? ¿Qué riesgo tiene este paciente de rechallenge? ¿Qué hago con la hepatitis aguda que está cursando? Son todas las dudas que tenemos nosotros, pero que todavía se tienen con el uso de estos fármacos. Por ahora se pusieron esteroides bajitos, un cuarto, ya ven que es 30 miligramos kilo para un paciente que pesa 120. Los internistas van a parecer que esto es casi que homeopático. La mejoría fue inmediata, a las 72 horas baja todo a la mitad. Pero ¿cómo seguir con este paciente? ¿Y cuándo? ¿Y si le podemos reintroducir el fármaco que oncológicamente le está haciendo también? Son las preguntas que todavía tenemos. Y ya ven que de lo publicado y de la ciencia todavía no tenemos respuesta para estos fármacos. De manera que en forma global y de todos los biológicos podríamos decir que la injuria hepática como consecuencia de un biológico es frecuente y lo va a ser cada vez más en la medida que los utilicemos más. Que el tratamiento es la suspensión del agente sospechoso, el curso o no de esteroides es una decisión individual. En toxicidad en general no utilizamos corticoides, o sea que salvo que estemos ante un mecanismo autoinmune-like o alguna situación que lo amerite, no deberíamos utilizarlo. La evaluación histológica y la decisión sobre todo de retratamiento con los mismos fármacos debe ser analizada caso a caso. Y eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ya lo voy a decir de entrada, me encantó la conferencia, aprendí muchísimo en cuanto estudié. Lo que quiero decirles es que la doctora tuvo la amabilidad muy generosa de darme aproximadamente la conferencia que acaba de dar, y eso me permitió generar de alguna manera algunos aspectos que creo que para los internistas, no para los hepatólogos solamente, puede ser interesante. Pero les cuento una anécdota porque esto hay que decirlo, porque hay una casualidad impresionante. Me llaman por teléfono a mi casa y me dicen que una señora vinculada al entorno de mi familia está con una ictericia muy importante, no sé si, no me acuerdo si 5, 7, 8, 10 miligramos, no me importa. Entonces, está en la puerta 15, ahí está. No quise exagerar, pero me había dicho 15. ¿Sí? Y entonces, esa señora tiene 70 y pico de años, casi 80, la operaron le pusieron una prótesis de cadera. En el postoperatorio alejado, la señora hace una infección respiratoria, le hace amoxicilina clavulánico, fantástico, todo macanudo. La señora va a la casa, todo bien, y de repente llega la hija y se encuentra con una señora amarilla, ¿no? Totalmente amarilla.
Y entonces la señora va a determinada emergencia, la ven muy adecuadamente los médicos de la puerta y la ve en ese momento uno de los internistas de allí, que hace una serie de pedidos descartando que la señora tuviera una hepatitis A, B o C o lo que fuera, pero queda catalogada como una ictericia que con imagenología normal, una resonancia normal hepática y una colangioresonancia, se descartan factores obstructivos, por lo tanto queda catalogada como una posible hepatitis y alguien dice autoinmune, ¿sí? Autoinmune. Creo que el internista de allí dice autoinmune. Entonces, aprovechando el vínculo amistoso que tengo con Nelia, la llamo por teléfono, que yo no me podía desplazar, es decir, no hubiera servido para nada que yo me desplazara, vamos a tenerlo bien claro. Pero digo, de alguna manera era cumplir con la familia, ¿no? Y entonces la llamo y digo, ¿tú estás sentado? Sí. Digo, mira, en la puerta está fulana de tal. Y entonces me llama Nelia y me dice, es del libro. ¿Qué es del libro? Resulta que nadie le había preguntado a la señora que había recibido amoxicilina clavulánico en los meses previos, y gracias a la comunicación telefónica que tuve, yo acabo de aprender, pude aprender que el clavulánico puede ser un motivo de toxicidad hepática. Para los internistas es un drama esto, ¿se dan cuenta? Porque nosotros usamos la amoxicilina clavulánico prácticamente en manguera, ¿no? Y las unidades móviles, cuando entran cualquier persona con una angina totalmente atorranta, igual le hacen por la duda para no volver. Entonces, quiero agradecerle a Nelia el haber podido aprender por teléfono la toxicidad hepática del clavulánico. Y después, ustedes van a ver, en esto tengo que agradecer, ¿sí? En este comentario nos hemos servido de las opiniones y de la casuística, una del amigo y querido académico Mario Frangot, que nos dio la experiencia que hasta ese momento tenía con este tipo de fármacos. Dos reumatólogos muy amigos también, Mariano Cantorre y Miguel Tambler, que trabajan en el británico, que me dieron su casuística, y la doctora Rosana Gambogi, porque le pedí al Fondo Nacional de Recursos a ver cuál era el panorama que ellos tenían y de qué manera, si era posible, se le generaba el informe, no solo del uso del medicamento, sino además de cuánto tipo de toxicidades habían visto, cuántos tipos de tratamientos habían tenido que ser suspendidos, y dentro de todos ellos, cuál era la noción de toxicidad hepática de estos. No había mucha cosa, sobre todo detallada, no había mucha cosa detallada, por lo tanto voy a mostrar simplemente algunos números. Pero hay una cosa muy importante, que esto para mí es central, y que, es decir, la enfermedad hepática inducida por drogas es la causa líder de la falla hepática aguda en los Estados Unidos. Entonces dense cuenta en qué terreno estamos y en qué nos estamos metiendo. Lo notable es que la información precisa y esencial para hacer, como insistió mucho Nelia, la noción de que es por hepatotoxicidad por las drogas y no por otra causa, es bastante difícil de obtener. Siendo un diagnóstico de exclusión, esto obligaría a una serie de cosas. Este trabajo es fantástico, porque analiza 96 casos reportados en la literatura con una hepatotoxicidad atribuida por drogas, ¿verdad? Y está el amoxiclavulánico, que hay 35, varias de reglitazonas, Pio, Rossi y Tarreglitazona, Montelucas,
que yo en ese momento, por razones mías, estaba tomando Montelongo, así que me agarraba el hígado así, y esos autores generan 42 elementos en las historias de todos los pacientes para considerar como elementos mínimos de cuándo ese paciente puede tener una toxicidad hepática. Y fíjense lo que pasa, es muy interesante. Todos tenían edad, sexo, enfermedad primaria, historia pasada, el nombre de la droga, el alcohol estaba más o menos bien investigado, en todos o en casi todos, pero el 12% tenía la bilirrubina, la fructosa alcalina en la mitad, no había LDH ni CPK, los datos seriados del test hepático, que es una de las cosas en las cuales insistió Nelia, de la secuencia pre y post infusión, etcétera, etcétera. Los test, fíjense, los test de hepatitis A, B, C y E en el menos del 50%. Tampoco sabía el inicio y el final del uso de las drogas. Nadie puso nada de las hierbas, y hay una serie de hierbas que son hepatotóxicas de enorme frecuencia, sobre todo a nivel estadounidense, ¿sí? Tampoco se sabía cuántas veces o si alguna vez ese paciente estuvo expuesto a esa droga o alguna droga, y carecía de imagenología, cosa que me parece importante destacar. Y entonces, acá viene lo que los compañeros con su generosidad, fíjense las drogas, adalimumab, golimumab, etanercept, rituximab, de reumatólogos. Aquí hay 25, 26, en patología múltiple, sobre todo reumatológica, lógico, pues son reumatólogos, y acá están los casos que me hizo llegar el profesor Rangel. Pembrolizumab, atezolizumab y nivolumab en pacientes con cáncer de broncopulmonar, no pequeñas células, melanoma, cáncer de colon, cáncer de mama y un cáncer de otorrino. Lo que es interesante son dos cosas. Primero, que ya lo dijo Nelia, pero fíjense que la duración de los tratamientos es prolongada en reumatología. En el caso de los que me acercaron, el tratamiento estuvo entre 3 meses, los que habían recién comenzado el tratamiento, y 5 años, ¿verdad? Lo mismo, en el caso de los pacientes de Mario, del profesor Barangot, la duración del tratamiento es 7 meses y 2 años. Y los 6 que fallecieron de esa casuística no fallecieron de ninguna reacción adversa al medicamento. Quiere decir que, hechos los hepatogramas de esa población, eran absolutamente normales. Quiere decir que ellos no vieron. Y nos contaba Mario que un enfermo solo hizo una gastroenteritis, ¿verdad?, que se pensó como inmunorrelacionada, le hicieron corticoides y se fue todo, ¿sí? Y entonces, ahora viene lo del Fondo Nacional de Recursos, que, como ustedes ya vieron, todo lo reumatológico, todo lo cancerológico que hay aquí, ¿verdad?, en los distintos. Pero lo que es importante, cuál es realmente la acción fantástica del fondo, que realmente es la confirmación en cada una de las patologías, para mí es casi, podría decir, emocionante, porque cómo se dispone de los fármacos para cualquiera de nosotros, ¿no? Y entonces, fíjense que el tratamiento con fármacos biológicos cubiertos por FRR son 3.412 pacientes que son tratados, ¿sí? Y, de nuevo, la hepatotoxicidad, como ellos la consideraron, era menos del 1%, la latencia estaba de acuerdo con lo que mostró Nelia, alrededor de 3 meses, las lesiones fundamentalmente, cuando hay muy pocas, lesiones una lesión de tipo hepatocelular, y como ella remarcaba, algunos pacientes pueden ser retratados con otro, varios de ellos fueron retratados con otro fármaco y no tenían toxicidad cruzada.
Y cuando voy a los inmunoterápicos, y yo hice el aislamiento no solo del CLT4, el ipilimumab, sino del pembrolizumab, del nivolumab y del atezolizumab. Porque, como ustedes ven, coincide la literatura con todas las cosas que mostró Nelia, que, como ven, ustedes ven la hepatotoxicidad acá, la hepatotoxicidad, como uno está entre 1 y el 3 o 4% dependiendo del fármaco. Lo que es interesante es volver a confirmar que la combinación es más hepatotóxica, que la latencia puede ser menor, que la severidad es variable de leve a fase aguda, y la lesión puede ser tanto hepatocelular como colestática, y aparentemente hasta ahora, por lo que también se dijo, no hay toxicidad cruzada. Entonces, yo realmente reitero, creo que no solamente en lo personal, sino me pareció de una enorme oportunidad esta charla, y muy adecuada, que se debiera incluso promover en muchos ámbitos. Me consta que la hepatotoxicidad son elementos que muchos de los clínicos no tienen tan presentes. Para mí estaban muy bien expuestos como clínicos los mecanismos y las evidencias clínicas que acompañaron a esta charla, y además es importante porque pude, por ejemplo, mostrar la experiencia de la autora en familiar, esta persona cercana, y además que es coautora del registro nacional que se promueve desde la cátedra de gastroenterología. Y entonces, la otra cosa interesante, ustedes vieron cuáles son las recomendaciones de alguna manera del manejo, ya sea antes, durante y después del uso de estas drogas. Por lo tanto, fantástico y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Marcelo Gil, soy profesor agregado del Departamento de Inmunobiología y responsable del Laboratorio de Inmunoregulación e Inflamación del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, primero también agradecer al profesor Cohen por la invitación y a la doctora Hernández también por haberme facilitado la charla para ver un poco de qué venía la idea. Y bueno, la verdad que disfruté mucho la charla. Como investigador básico, poder ver una integración tan bien hecha entre los aspectos fisiológicos y los aspectos clínicos es siempre muy interesante. Y bueno, me parecía que el tema es muy estimulante, es claramente de actualidad, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación básica. Y quería, a propósito, digamos, de los conceptos que planteó Nelia, traer algunos otros conceptos desde la investigación. Por ejemplo, Nelia planteaba la idea del potencial tóxico, ¿sí? Entonces, creo que es interesante aquí traer conceptos que manejan algunos autores que plantean que, sobre todo estos biológicos, sobre todo las inmunoterapias, los bloqueos de punto de control, lo llaman drogas vivas, ¿sí? En el sentido de que uno está haciendo una modificación, está modificando el sistema inmune y uno no sabe cuándo va a terminar eso, ¿sí? En contraste con lo que es una droga clásica, un pequeño fármaco, digamos que se une un receptor y cuando la droga no está más presente en la economía, no hay más efecto, al modular el sistema inmune hay cosas que uno de alguna manera pierde el control, ¿sí? En acuerdo con esa idea, por ejemplo, sabemos que hay, voy a hablar de una manera más general de la autoinmunidad, no tanto específico de la patología, pero de una manera general, digamos, tanto los fenómenos autoinflamatorios como autoinmunes en los pacientes que reciben esta medicación pueden aparecer en periodos cortos de tiempo, pero también pueden aparecer más allá de un año, ¿sí? Lo que plantea obviamente una cantidad de desafíos diagnósticos de saber, bueno, realmente poder vincular el cuadro clínico a la administración del fármaco, pero plantea también la dificultad entonces de la utilización de estos medicamentos. Un aspecto que creo que es muy importante y que desde la investigación intentamos trabajar mucho en Uruguay y también en el mundo, es poder predecir
cuáles van a ser las respuestas clínicas y también cuáles van a ser las toxicidades. Y creo que en la presentación de Nelia hay un aspecto que marca claramente cuál es la dificultad en este sentido. Ella hablaba de la toxicidad del TNF, del anti-TNF, ¿sí? De las diferentes drogas que van a bloquear al factor de necrosis tumoral. Y obviamente cuando uno administra el anti-TNF, lo que está queriendo hacer es controlar una respuesta inmune, ¿sí? Una droga antiinflamatoria para controlar esta vía tan importante en la inflamación que es el TNF. Entonces, cuando se empezaron a ver casos de autoinmunidad, fue totalmente sorpresivo y contraintuitivo, ¿sí? Cuando uno administra anti-CTLA4 y anti-PD1, era bastante esperable que al liberar el sistema inmune se pudieran producir fenómenos de autoinmunidad. Ahora bien, en el caso del anti-TNF es exactamente la situación contraria. Uno está bloqueando la inflamación y paradojalmente está teniendo efectos de autoinmunidad. Entonces creo que ese efecto tan inesperado marca las dificultades que hay en poder predecir. Si no somos capaces de predecir ese efecto tan paradojal, imagínense entonces desde un punto de vista del conocimiento básico de las vías, lo difícil que es poder llegar a predecir qué paciente va a tener una respuesta adversa y cuáles no. Otro aspecto que marcaba Nelia en la presentación también es que la autoinmunidad que se presenta en la administración de estos fármacos no necesariamente se parece desde un punto de vista patológico a la autoinmunidad o a los síndromes autoinflamatorios espontáneos, ¿sí? Entonces creo que ese es un punto muy importante porque marca, por un lado, que las conductas terapéuticas no necesariamente deberían ser las mismas que en el caso de la autoinmunidad espontánea y conocida. Entonces, obviamente, cuando se están ante esos problemas, digamos, el arsenal terapéutico son los corticoides, sí, diferentes líneas de inmunosupresores, pero realmente hay muy poco conocimiento de un punto de vista de la biología, de saber cómo actuar, cuál es la forma, la estrategia más adecuada en cada caso, porque probablemente la patología a la que se está asistiendo desencadenada por estos fármacos no es exactamente similar a la autoinmunidad o los síndromes autoinflamatorios espontáneos. Y de alguna manera esta utilización de esta inmunoterapia, el bloqueo de vías proinflamatorias, la activación del sistema inmune con el bloqueo de puntos de control, es un desafío muy grande porque obviamente uno quiere, en el caso del bloqueo de los puntos de control, activar una respuesta antitumoral, pero tiene como contracara el desarrollo de la autoinmunidad. Y obviamente que de alguna manera el Holy Grail sería poder disociar el mecanismo antitumoral de la autoinmunidad, es decir, poder manipular el sistema de alguna manera que se tenga el mejor efecto antitumoral, disminuyendo las chances de que haya autoinmunidad. Estamos lejos de eso, ciertamente, pero también es verdad que hay algunos ejemplos que nos hacen pensar que esa situación podría ser factible. Y quiero poner dos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿sí? En el caso de la inmunoterapia del cáncer sabemos que hay determinadas bacterias comensales a nivel intestinal que se asocian con una buena respuesta antitumoral. Pero esas cepas bacterianas también se asocian con una disminución de los efectos adversos. De manera que es posible, si bien, como decía al principio, es una situación altamente desafiante, uno puede imaginar que debe haber alguna vía, algún mecanismo de poder desencadenar la inmunidad antitumoral y al mismo tiempo bajar las chances de autoinmunidad. Y otro ejemplo tiene que ver con la inmunoterapia basada en la terapia celular. Como saben, la terapia por células CAR-T, ¿sí? Es una terapia experimental que está empezando a usarse a nivel humano y que ha tenido efectos totalmente revolucionarios, sobre todo en leucemias pediátricas, en leucemia aguda linfoblástica. Hay una tormenta citoquínica que se desencadena al inyectar las células T a sus pacientes y sabemos que el bloqueo, por ejemplo, de la interleuquina 6 es muy eficaz en bloquear los efectos adversos de la terapia con células T. De manera que poder conocer precisamente las vías moleculares que están activadas nos
creo que podemos ser relativamente optimistas que en un mediano plazo obviamente se sigue avanzando muchísimo en este sentido y poder, como decía, disociar los efectos terapéuticos de los efectos adversos. Y como mensaje general creo que claramente, obviamente la experiencia a nivel de pacientes, a nivel mundial, está generándose. También entonces a nivel biológico conocemos muy mal qué es lo que está pasando. Esa idea de que el bloqueo de PD-1 de anti-CTLA-4 está liberando la inmunidad, ciertamente es así, pero la situación es mucho más compleja también. Después, ¿qué mecanismos se ponen en juego? Los inmunólogos conocemos bastante mal, honestamente, qué es lo que está pasando. Viendo el esquema de Nelia, uno puede pensar, bueno, el anticuerpo bloquea esa interacción y está liberando. Eso es cierto, pero si uno piensa que en general las mejores respuestas se dan en los pacientes que ya tienen un infiltrado linfocitario, eso quiere decir que hay una respuesta inmune previa y que ese anticuerpo anti-PD-1, anti-CTLA-4 están recuperando de un estado de regulación negativa de esos linfocitos y eso es ciertamente parte del mecanismo terapéutico. Eso a nivel mundial se conoce muy mal y obviamente precisamos conocerlo para de nuevo poder tratar de llegar a esta disociación entre el efecto terapéutico y el efecto adverso. Y bueno, es todo y muchas gracias. ¿Hay alguna experiencia en la población pediátrica? Buenísima la pregunta, no. Es una de las poblaciones donde los que estamos trabajando en toxicidad hepática queremos empezar a trabajar. Ha sido difícil y la experiencia en la parte pediátrica es mínima en casi todos los registros y en casi todos los grupos que están en hepatotoxicidad. El grupo americano es el primero a empezar a trabajar en este tema y todavía no hay demasiados números y el resto de los grupos todavía no hemos podido empezar a trabajar en toxicidad en niños. No solo con estas drogas, lo digo generalmente, ¿no? Por eso, usted se refiere al tema, digamos, dentro de su especialidad y básicamente en adultos tumores, ¿cierto? En realidad, hoy el tema involucraba lo tumoral, pero también involucró las enfermedades inflamatorias intestinales y eso también lo tienen los niños y el tema es como más grande y la ausencia de los estudios en pediatría es general. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la miastenia, si con un tratamiento de este tipo, estamos hablando de una población en algunos casos pediátrica y después una repercusión de la manipulación del sistema inmune en dos estados totalmente diferentes, ¿no es cierto? Sí, sin duda, no es una cosa que maneje el tema miastenia como tal. Nosotros en general en esto lo que vemos es la consecuencia frente a cualquiera de las enfermedades que motivaron el uso del fármaco. ¿Conoce a alguien usted trabajando en esa población? No particularmente, nosotros lo vemos desde la hepatotoxicidad, o sea que los grupos lo que hacen es mirar la consecuencia ante cualquier fármaco y ante cualquier órgano. Muchas gracias. Remarcar lo importante de esta reunión y haber tenido una conferencia a clínicos e investigadores básicos trabajando juntos, creo que es lo más importante, es el futuro de la medicina y todas estas patologías que han cambiado su tratamiento en la oncología, en la hemato-oncología, se deben al tratamiento conjunto de investigador básico con el clínico, o sea que esto refleja lo que es el futuro de la medicina. Desde la hematología y como clínico, mencionaste 3 drogas, el nilotinib nunca llegó al país, es un anti-CD22 aprobado en 2017 para la leucemia linfoblástica. Mencionaste el gemtuzumab de los principios del 2000, es un anti-CD33. El CD33 se expresa en el blasto un poco evolucionado. El mieloblasto antes de su evolución expresa CD34 y empieza a evolucionar, expresa CD33 y se ve fundamentalmente en la leucemia aguda promielocítica y en algunas leucemias mieloblásticas. Y hoy se ha retomado, después de un trabajo del grupo francés de leucemia del año 2017, se retomó su uso del gemtuzumab a dosis ajustadas en pacientes añosos que no pueden recibir las quimioterapias estándar para la leucemia aguda y ha demostrado buen resultado. Y a través de eso ya está en las guías terapéuticas para algunos tipos de leucemia aguda mieloblástica que expresan CD33. No tenemos experiencia en el país, hubo algunos casos en el 2003
pero fueron muy pocos y nada más. Sí tenemos un montón de fármacos más monoclonales en la hematología, y tenemos un nuevo anti-CD20 que está en el país, que es el Ovinutuzumab, y tenemos el Daratumumab para el mieloma, que es un anti-CD38 que se expresa en los plasmocitos. Pero si vamos al rituximab, donde tenemos experiencia, en la normativa el rituximab fue aprobado en octubre del 97 para el linfoma folicular recaído en los Estados Unidos por FDA. Se empezó a usar en Uruguay en el año 99 y se aprobó se hizo la normativa del fondo en el año 2004. Cuando se hizo la normativa del fondo en 2004, y acá quiero resaltar un concepto que tú manejaste, que es la vigilancia post lanzamiento, porque no se hablaba de la hepatitis B reactivada cuando el rituximab se lanzó. Se empezó a hablar en el 2002, 2003, y cuando hicimos la normativa en 2004 exigimos la serología para poder entregar el fármaco, lo cual generó mucha resistencia. O sea, tiene un linfoma, le está retrasando con una serología viral de hepatitis B, y ahora es mandatado. El fondo no entrega para linfomas rituximab si no hay serología B. Y el otro concepto que manejaste, que es muy importante, es que aunque la serología sea de curación de hepatitis B, el riesgo existe y debe recibir profilaxis de hepatitis B porque se reactivan los pacientes. En el fondo, el síndrome linfoproliferativo, si incluyo el linfoma folicular difuso, manto y leucemia linfoide crónica, desde el 2005 a la fecha yo creo que tenemos 2.000 pacientes. Y todos fueron estudiados con serología de hepatitis B y todos llevaron profilaxis. No recuerdo reactivaciones que nos hayan informado. No quiere decir que no haya habido, pero no recuerdo que nos hayan informado. Creo que tenemos un camino nuevo, que es el Ovinutuzumab, que es el nuevo anti-CD20 que se instaló, que es humanizado, no es quimérico como el rituximab, y que sería más potente, donde sí hay un 20 a 30% de pacientes que tienen aumento de transaminasas, moderado, pero la tienen, y también aumento de tasa alcalina. Lo que seguramente no vemos es la reactivación B, como nos pasó y nos sorprendió el rituximab, pues ya todos llevan profilaxis, cuando tienen serología positiva, sea curada o presencia de antígeno. No quería hacer profilaxis. Con la dirigen ellos, generalmente hacemos con la bibudina, sé que hay cosas mejores, pero por disponibilidad muchas veces con la bibudina, si no me equivoco. En realidad, gracias, sí, es tal cual. Nosotros vivimos 2 reactivaciones por el rituximab, en un paciente portador del S y el otro en un paciente portador del anti, es decir, una B resuelta. Hicieron hepatitis B aguda. Me parece importante porque uno de ellos, un paciente mío que venía recibiendo su profilaxis, y de ahí la importancia, también lo mencionaba Marcelo, son fármacos que cuando pegan quedan con su acción durante mucho tiempo, y el rituximab en este caso es tan potente su inmunosupresión que no solamente es potente por ella misma sino por el tiempo, es decir, se prolonga en el tiempo. Entonces uno hace la profilaxis, ¿cuánto tiempo? El tiempo que recibe el fármaco, ni que hablar que sí, pero de ahí en adelante es peor aún el riesgo. Entonces se empezó profilaxis 1 año, ahora ya se habla de 2 años después de terminado el tratamiento con el rituximab que tenemos que mantener la profilaxis. Se empezó haciendo con la lamivudina y muchas veces por una cuestión de disponibilidad se sigue utilizando porque es más barato, está en más lados, pero se sabe que la potencia de la lamivudina no tiene nada que ver, las chances de resistencia son muy altas, por tanto hoy lo indicado en estos pacientes es tenofovir. Ese es el fármaco indicado en ellos. Hoy por hoy, como es un fármaco que compartimos con el VIH, se ha hecho como más general, es más fácil de alcanzar, es más fácil de obtener y se está pudiendo más que antes utilizar el tenofovir. Si uno tiene que elegir, es tenofovir. Y si uno tiene que decir cuánto tiempo es, desde que el paciente empieza el rituximab hasta 2 años después de terminada la terapia. Usamos rituximab y los pacientes quedan naturalmente con hipogamma-albuminemia, que es un anti-CD20 que expresa el linfocito B que va a ir al plasmocito a producir la gamma-albumina. Y 2 años después, todos los pacientes que terminaron su tratamiento están todos con hipogamma-albuminemia. No creo que vaya a agregar muchas cosas más, pero sí la visión del consultorio. Antes que nada, felicitaciones a ella, la presentación excelente, lo mismo los comentaristas. Voy a destacar algunas cosas, pocas. Cuando hace 2 o 3 meses el académico Baratini se interesó por la casuística que teníamos, que como pasa siempre, vamos muy atrás de los hematólogos. Los hematólogos usar quimioterapia mucho antes en los linfomas que nosotros en los tumores sólidos, y acá pasa lo mismo.
En el momento de consultar, no sé si eran 12, 14, 15 pacientes. Desde ese momento para acá tenemos, yo solo, pero no soy el único del servicio, tenemos 6 pacientes más en inmunoterapia. Eso está acorde a lo que tú decías de la rapidez con que se van incorporando, no solamente los tumores que tú mencionaste, sino dentro del cáncer del pulmón no estaba pequeñas células, ahora está en primera línea pequeñas células, no estaba vejiga, creo que en el momento no habíamos tenido ninguna, tenemos 3, y así sucesivamente. Yo creo que es muy importante, y tú lo resaltaste, es el manejo de la toxicidad. Si bien en el caso de la hepatitis 1 o 2%, la suma de las itis, como tú dijiste, neumonitis, sobre todo esta última, son cuadros gravísimos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Si los colegas, sobre todo que lo reciben en puertas, no están advertidos. En el lugar de trabajo, nosotros, el equipo, con los internistas y los médicos de emergencia, se han hecho puestas al día cómo manejar esto que habitualmente se hace con altas dosis de corticoides. Fundamentalmente estamos hablando de los altos grados, 3 y 4, de toxicidad. Tenemos claro que el manejo de estas complicaciones son multidisciplinarios. Digo, eso no hay duda. Digo, esto no debe ser exclusivo del oncólogo, el médico de puerta, debe estar en el caso del hepatólogo y así sucesivamente. Y finalmente, digo, yo creo que todavía sabemos muy poco de estas drogas, en la medida de que, deslumbrados por los resultados, donde los estudios clínicos muchas veces fueron suspendidos para que el brazo control ya no se usara más, se empezaron a pasar a la inmunoterapia, que incluso ahora ya se sabe que lo podemos combinar con quimioterapia, primera línea de pulmón, sea pequeñas células o no, esto es actual, reciente, y la toxicidad no necesariamente ha aumentado. Recordar que la toxicidad es baja y en general, tú lo recalcaste, podemos verla a partir del segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto mes, y después en general la hepatotoxicidad no la vemos, no se presenta más tarde. Solo las tiroiditis pueden aparecer 1 año o 2 años más tarde. Y para redondear, tan poco a veces sabemos de esto, seguramente los básicos sí lo van a poder explicar mucho mejor que uno. Tenemos pacientes que consultamos con colegas en un centro de referencia, en donde después de 2 años de recibir inmunoterapia y permanecer en remisión completa, esos pacientes se han suspendido. Esos pacientes, y 1 año y medio o 2 más tarde persisten, cáncer de pulmón, estoy hablando, en remisión completa. Solamente una cosita. Los básicos me ayudaron a mí, el profesor Osinaga fue quien me ayudó a mí para encarar un poco todo esto que me parece todavía inmenso y es maravilloso poder verlo desde el otro lado. Lo que quería es contarles, el profesor lo mencionó, en Uruguay hay un registro de hepatotoxicidad, lo coordinamos desde la clínica, hay 120 casos de hepatotoxicidad general, estoy hablando, es mucho tener un registro de 120 casos en nuestro país, forma parte del registro latinoamericano. El clavulánico va en primera línea, 23 casos, 50 en el latinoamericano, es el top 10 de todos. Y estos fármacos recién están empezando. Nosotros en este momento tenemos 3 casos por anticuerpos monoclonales y después tenemos alguno con infliximab, por supuesto que viene de nuestro servicio, y los otros son oncológicos. Yo lo que quiero es invitarlos, nos estamos usando cada vez más. Si aparece una toxicidad hepática, está bueno que la hablemos, está bueno que la incluyamos en el registro, está bueno que veamos esos números, porque en forma aislada no aprendemos ninguno de nosotros y si juntamos los números se empiezan a cerrar, empezamos a ver cosas que no veíamos antes y la verdad que eso es fantástico. Entonces los invito a que si tienen algún caso, que si tienen alguna cosa con hepatotoxicidad, el registro está funcionando en la clínica y forma parte del latinoamericano. Gracias. Tenés crédito, podés hablar igual. Está el tema del consentimiento informado muy en boga en la medicina legal y a nivel judicial. Esta frecuencia baja de toxicidad. Hay un concepto general que cuando el riesgo es importante, aunque la frecuencia sea baja, debe ser informado. ¿Ustedes están informando a los pacientes?
Yo no uso los fármacos, recibo los que están tóxicos. Lo que los informo es para estar en el registro. Porque además otra cosa, por supuesto que no está para nada probado, pero ¿hasta dónde informar no estamos influenciando en una especie de sugestión heterogénea de autoexaminarse a cada rato, si está tóxico o no está tóxico? ¿No? Es medio filosófico. Todo lo que sale del fondo sale con circuito informado. Aunque sea frecuencia muy baja. Sí, sí. De alguna manera uno comenta las frecuencias que en los estudios surgen, como las causas de muerte, etc. Por lo menos. Pero todo con conocimiento muy importante, aunque no sea fome. Para mí es muy importante, muchas gracias. El tema del rituximab es que se usa con otros supresores asociados. Se usa con prednisona alta dosis, con ciclofosfamida, con análogos de las purinas como la fludarabina, que son terriblemente inmunosupresores, y con drogas mixtas como la delantea, que son todas muy inmunosupresoras. Entonces, a veces no es solo el rituximab, sino el contexto que se da. Estas drogas también han sido referidas como reactivadores de participio. Con respecto al consentimiento del fondo, Pablo, no es específico. Una pequeña crítica. El consentimiento ideal es dialógico y es conversando con el paciente. Hay formularios que no son muy buenos. Formularios de consentimiento que no son. La mayoría. Mejor es el diálogo. Y después escribir en la historia, puede ser de forma manuscrita de las escribas. Y los escoceses introdujeron una cosa interesantísima, lo conversábamos con Cruzet en algunas jornadas de consentimiento, que le dan al paciente la historia para que escriba él lo que entendió. Y el paciente escribe su propio consentimiento. Bueno, muchas gracias.